Hola, en este nuevo video tutorial abordaremos el tema de formato condicional en la hoja de cálculo de Microsoft Excel y para ello hemos creado previamente una tabla de datos como la que vemos en pantalla llamada listado de artículos. Contiene varios campos como podemos ver: referencia, artículos, costo unitario, cantidad y costo total. A simple vista, pues es una tabla de datos común y corriente, con la única diferencia que en el campo cantidad observamos una serie de iconos, en este caso unas flechas, que preceden al valor de la cantidad correspondiente y que cada una tiene unos colores diferentes. Estos colores responden a un criterio previo que hemos configurado, en donde hace más fácil entender esta tabla de datos. Por ejemplo, lo que observamos es que cuando las cantidades son mayores o superiores a un valor que ahora vamos a validar, se pinta una flecha de color verde, en el caso de 95 y 79. Para el caso de un valor intermedio como es el 53, observamos que se pinta de color amarillo y la flecha ya no es hacia arriba, sino está horizontal. Y el caso de las flechas de color rojo están indicando que los valores son menores. Esto es un ejemplo de una tabla de datos que ya tiene un formato condicional aplicado, y lo que vamos a hacer es crearla desde cero para que veamos cómo funciona y cómo podemos aplicar los formatos condicionales a cualquier tabla de datos que tengamos. Lo que voy a hacer inicialmente es seleccionarla para quitar esa tabla, esa de formato condicional, y voy a borrar las reglas que he seleccionado. ¿Listo? Repito, estos pasos los vamos a hacer nuevamente desde cero para que cada uno pueda crear dependiendo de lo que necesite. Inicialmente tenemos la tabla de datos y vamos a crear el formato condicional. Voy a seleccionar nuevamente los datos correspondientes a las cantidades. Cuando ya se barre el rango, vamos directamente al botón de formato condicional que podemos observar dentro del menú inicio. Ese formato condicional basta simplemente con hacer un clic para obtener todo el menú. En ese menú observamos varias opciones y lo primero que debemos hacer es ir directamente a la opción llamada conjunto de iconos, que nos va a mostrar un submenú en la parte derecha que nos va a desplegar varias opciones. En este caso tenemos conjuntos de iconos en forma direccional, es decir, flechas o figuras como triángulos, igual más flechas, en donde puedo siempre observar que a medida que yo voy cambiando, también la cantidad va mostrando esos indicadores o esas flechas que en este caso corresponden al grupo direccional. Lo mismo puedo hacer, puedo escoger en vez de flechas formas, ¿sí? Y la cantidad, que es lo que estamos observando acá, a medida que yo voy bajando se va mostrando el tipo de icono por el cual voy pasando. En este caso, para hacerlo muy dinámico, muy práctico, no voy a escoger direccionales, es decir, flechas, sino que voy a escoger formas, en donde tengo siempre colores como verde, amarillo y rojo. Entonces selecciono haciendo clic y lo que observamos es que aparecen inmediatamente esos iconos dentro o señalando el rango en el que estábamos ubicados anteriormente. Lo único que hemos hecho hasta el momento es seleccionar unos iconos de colores para el rango correspondiente a los datos. Puede ser que, como es el caso que estamos viendo, ellos se ajusten automáticamente a los valores. Si está pintando de verde, de círculo verde, a los valores más altos, de color amarillo está pintando a los valores intermedios, y de color rojo
está pintando a los de menor valor. Pero esto corresponde porque lo habíamos hecho previamente. En este caso vamos a ir como paso número 2 nuevamente a seleccionar, si es que habíamos desmarcado el rango, seleccionamos otra vez el rango y venimos al formato condicional, para lo cual ya no escogemos el conjunto de iconos, sino vamos a la última opción que se llama administrar reglas. Al hacer clic, Excel nos muestra una caja de diálogo, yo la voy a arrastrar a la derecha para poder ver todo el contenido de la hoja de cálculo y de la tabla de datos. Y lo que observamos es que el conjunto de iconos que hemos seleccionado, verde, amarillo y rojo, se está aplicando al rango que habíamos marcado inicialmente, que está comprendido entre E7 y E9 para el ejercicio. Encontramos unos botones que aparecen en esta parte del cuadro de diálogo y el que vamos a utilizar en este caso es editar regla. Editar regla nos va a llevar directamente a los criterios de validación para este rango de datos. Es decir, vamos a ir a configurar en qué momento va a pintar de verde, en qué momento va a pintar de amarillo o de rojo, de acuerdo a los valores o a la validación que nosotros manejemos. Para eso vamos a dar clic primero para seleccionar. Podemos tener más reglas de formato condicional aquí seleccionadas. Entonces primero marcamos, seleccionamos que se ponga de azul el conjunto de iconos que hemos utilizado y luego editamos la regla. Al editar la regla, dentro del mismo cuadro de diálogo observamos varias opciones. No es necesario tocar ninguna de las opciones acá arriba, porque el tipo de regla lo vamos a armar nosotros en la descripción de la regla, que es en la parte inferior. El estilo de icono es el que escogimos, círculos o formas circulares que se van a pintar de rojo, amarillo, verde, pero podríamos cambiarlas haciendo clic acá y seleccionando cualquiera de estos formas o indicadores que se ven en esta parte. Simplemente seleccionamos y observamos que hay varias opciones que son las mismas que veíamos cuando seleccionábamos los iconos. En este caso vamos a dejar las formas circulares y lo que vamos a encontrar acá abajo es lo que nos muestra de cada icono según las reglas que están funcionando actualmente. Actualmente tenemos el icono verde, amarillo y rojo, pero podríamos también por acá cambiar el orden y poner el rojo arriba, el amarillo que siga en la mitad y el verde que esté en la parte inferior, o dejarlo como estaba inicialmente, que es verde arriba, amarillo en el medio y rojo en la parte inferior. En este caso lo que vamos a hacer es manejar los valores con los cuales se va a comportar el cambio de estos iconos. En este caso observemos, que a la derecha aparecen varias opciones, valores y tipos, para los cuales aquí dice porcentual. En este caso está manejando porcentajes y nos está pintando de verde cuando el porcentaje esté mayor que el 67%. Lo que vamos a hacer es cambiar estos valores de porcentual a número, o estos tipos de porcentual a número, y estos valores se ponen inmediatamente en ceros para que nosotros empecemos a darle los valores exactos. Por ejemplo, lo que queremos decir acá es que el icono verde va a aparecer cuando el valor es mayor o igual, incluso podemos cambiarlo a mayor. Estos son los métodos de comparación básicos. Cuando el valor sea mayor o igual que el valor que nosotros escribamos en este cuadro. Entonces vamos a decir que nos pinte de verde, de color verde, cuando el valor sea mayor que, por decir algo, 75. Nuevamente vamos a hacer clic en el cuadro de abajo y lo que vemos es que la regla para el icono amarillo ya se empieza a configurar. Automáticamente, con escribir el 75 acá y hacer clic en el cuadro de abajo, él nos está indicando que va a pintar de amarillo cuando sea menor que 75, por lógica matemática. Mayores o iguales que 75 van a estar pintados de verde y menores que 75 van a estar pintados de amarillo.
Y el valor que yo escriba acá es que cuando sea menor que 75 y mayor que el número que escribamos, se va a pintar de amarillo, o sea, va a ser un rango. En este caso vamos a utilizar vamos a decir que pinte de 20 en adelante, es decir, que la regla queda configurada de la siguiente forma. Cuando el valor que aparezca en la cantidad sea menor que 75 y mayor o igual que 20, se va a pintar de amarillo. Nos queda faltando configurar cuándo se va a pintar de color rojo, pero con solo hacer clic, por ejemplo, dentro de la caja del 75, automáticamente vemos que se configura la regla para el icono de color rojo. Es decir, menor que 20 va a pintar de color rojo. Si recapitulamos aquí la regla, dice que estos valores de las cantidades se van a pintar o va a aparecer mejor el icono circular de color verde solo cuando el valor sea mayor o igual que 75. El icono circular amarillo va a aparecer en las cantidades cuando los valores estén entre 75, es decir, menores que 75 y mayores o iguales que 20. Y se van a pintar de color rojo cuando sean menores que 20. Aquí lo único que nos queda es dar clic en aceptar y al regresar a la caja anterior nuevamente vemos el botón aplicar, para lo cual ya vemos un cambio de colores en los iconos de circulares que teníamos y lo último que queda es dar a aceptar. Si verificamos bien la información, está pintando de verde los círculos cuando son mayores que 75. Si nosotros viniéramos y cambiáramos este valor, por ejemplo, por 34, automáticamente asume el cambio de color por el formato que es condicionado de acuerdo a la tabla de valores que acabamos de configurar. Si ponemos en pantalones, que es el segundo ítem de artículos, por decir algo que solamente tenemos 5, los va a pintar de rojo, y en el caso que aquí llevemos esta cifra a 89, nos hace el cambio nuevamente pintando el indicador, o sea, el icono circular de color verde. Esta es una herramienta muy potente porque permite con solo una mirada a la tabla de datos darnos cuenta cómo se están comportando los campos que queremos validar. Entonces, en este caso, lo que observamos claramente es que tiene valores muy pequeños los ítems correspondientes a pantalones y corbatas, mientras que tiene existencias o cantidades altas los zapatos y las medias, mientras que las camisas están dentro del patrón o dentro del rango que nosotros indicamos como color amarillo. Espero que esta opción o esta herramienta les haya quedado clara y la pueden utilizar cuantas veces quieran en una tabla de datos. Pueden hacerlo en otro campo, en costo total, en costo unitario, pero lógicamente aplicará cuando tengo campos de tipo valor.